Estonia reacciona con fuerza, mientras las tensiones llegan al límite y crecen las preocupaciones por los planes de Putin para el Báltico. Estonia anunció que planea reducir Moscú a cenizas. Estados Unidos está sorprendido por el plan radical de Estonia contra Rusia. Sin embargo, es un plan que solo se activará si Putin hace primero una cosa muy estúpida e imperdonable: invadir. Durante una conversación realizada al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich a mediados de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, hizo la impactante revelación de que su país se está preparando para hacer mucho más que solo defenderse de Rusia. Si llegue el momento, Estonia va a pelear con todo. Vamos a llevar la guerra a Rusia, y vamos a hacer ataques muy profundos, muy adentro de Rusia, dijo Tsahkna, y agregó que Estonia sabe exactamente qué hacer en caso de una invasión rusa. Leyendo entre líneas, esto nos dice que Estonia tiene un plan militar completo que va a poner en marcha en cuanto un solo soldado ruso cruce la frontera. Es un plan para atacar a Rusia en su territorio. Analizaremos ese plan más adelante en el video. Por ahora, Tsahkna añade que Estonia hace todo lo posible para que Putin sepa cuán amenazante puede ser un país mucho más pequeño que Rusia. Por eso estamos acelerando inversiones y fortaleciendo capacidades, afirma el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, y añade que por eso invierten el 5% del PIB en defensa regional. Estonia ya ha advertido antes sobre los planes de Putin para tomar el Báltico, pero esto es distinto. Esto es Estonia diciéndole a Putin que no solo se defenderá de las tropas invasoras rusas. El país responderá con fuerza, y Rusia podría lamentar haber cruzado la línea que provocaría la llegada de la OTAN a su frontera. Según el Kiev Post, Tsahkna comentó esto mientras crecen las tensiones en Europa por el intento de Rusia de desafiar los límites de la OTAN. El 2025 por sí solo ofreció muchos ejemplos, ya que Rusia intensificó la guerra híbrida que lleva años librando en Europa. Se enviaron drones al espacio aéreo de naciones alineadas con la OTAN como Polonia y Rumania. Estonia también sufrió provocaciones fronterizas de Putin. En septiembre, Rusia envió un trío de cazas MiG-31 al espacio aéreo de Estonia. Ignoraron todas las solicitudes de comunicación durante 12 minutos hasta que un equipo de respuesta rápida de la OTAN los ahuyentó. Estos incidentes no buscan señalar ataques. Son ejemplos de Rusia poniendo a prueba los tiempos de respuesta, de Rusia tratando de averiguar cuánto tiempo tiene para llevar a cabo ataques antes de enfrentar represalias, y Estonia sabe exactamente qué es lo que Putin está tratando de hacer. Mientras aplica tácticas de guerra híbrida, Rusia también se prepara abiertamente para una guerra tradicional con Europa, centrada en la región báltica. Por ejemplo, Rusia está reforzando sus bases y el despliegue de tropas a lo largo de la frontera que comparte con Finlandia, informa el Kiev Post. También está militarizando cada vez más el enclave de Kaliningrado, que está encajonado entre Polonia y Lituania, lo cual podría convertirlo en la plataforma de lanzamiento para un avance multidireccional en la región del Báltico. Y un ataque desde Kaliningrado por el oeste y desde la propia Rusia por el este podría terminar siendo suficiente para aislar a los estados bálticos de su apoyo de la OTAN. Por eso Estonia está lista para responder. Necesita poder golpear a Rusia con la fuerza suficiente para mantener a raya a las fuerzas merodeadoras de Putin el tiempo necesario para que sus aliados de la OTAN respondan. Siguen quedando muchas preguntas sobre cómo podría verse la respuesta de Estonia ante Rusia, y si esas respuestas siquiera van a funcionar, pero más adelante vamos a responderlas. Lo principal sobre los comentarios de Tsahkna es que no afirma que Estonia planee invadir Rusia como ataque preventivo contra una posible invasión a su territorio. Esto es un contragolpe, no uno fulminante. Estonia deja claro a Rusia que Putin no puede lograr todo lo que quiere si inicia la campaña en Europa que muchos creen planea tras la guerra en Ucrania, la cual Rusia aún está lejos de ganar. El Telegraph reporta que Tsahkna hizo sus comentarios en medio de preocupaciones en círculos de defensa sobre posibles planes de Rusia para ocupar parte de Estonia, Letonia y Lituania. Ese plan supone que Rusia ganará la guerra en Ucrania, lo cual está lejos de ser un hecho, pues tras 4 años solo ha ocupado cerca del 20% del país, pero la preocupación está ahí, y no es solo una preocupación que circule en círculos bálticos. En diciembre, Kirilo Budanov, que era jefe de inteligencia militar y ahora dirige la oficina del presidente de Ucrania, dijo que Rusia ha reducido sus plazos para una posible ocupación de territorio europeo. Budanov afirmó que los estados bálticos serían los primeros objetivos de Rusia al iniciar ese conflicto. Indicó que las ambiciones diabólicas de Putin son el motor de todo para un imperio, y ellos se consideran uno. Para crecer,
debes moverte para ampliar tu influencia y territorio. Eso aclara muchas dudas, dijo Budanov en diciembre. Para Putin, eso significa que Rusia buscaría controlar las naciones europeas que considera más débiles, antes de enfocarse en países como Polonia, para la que Budanov afirma que Rusia no tiene planes militares, lo cual ya es una revelación peculiar. Mencionamos Kaliningrado y su posible papel en un ataque a los estados bálticos. ¿En serio Putin piensa que Polonia no respondería a una agresión de un vecino contra sus aliados de la OTAN? Si es así, Rusia tiene una visión muy miope sobre invadir Estonia y los demás estados bálticos. Tal vez porque cree que el resto de Europa estaría dispuesto a sacrificarlos. ¿Las ambiciones de Putin de construir un imperio? No es el caso. Estonia está confiando en ese hecho. Muchos otros creen que se viene un ataque ruso en Europa, incluido Ian Bond, quien es el subdirector del Centro para la Reforma Europea. Bond le dice a la BBC, nadie en su sano juicio quiere imaginar otra guerra europea cercana. En realidad, cada vez más funcionarios de inteligencia europeos nos dicen que el plazo importa menos que la evaluación. Y ha habido preocupaciones de que los estados bálticos serán el primer objetivo de Putin desde allá por 2018. El Centro para una Nueva Seguridad estadounidense publicó un artículo titulado «Cuando Putin invada los Bálticos». Decía que el presidente de Rusia jugaba una gran partida de ajedrez contra la OTAN y que invadir Estonia, Lituania y Letonia sería su próximo movimiento. Ahora sabemos que el centro se equivocó, ya que Putin atacó primero a Ucrania. Pero lo que todo esto nos dice es que el líder de Rusia ha estado dándole vueltas durante años a cómo la Federación Rusa podría retomar el control de antiguos territorios soviéticos. Si Estonia tiene razón, las maquinaciones y planes de Putin ya casi terminan, y se acerca el momento de que Rusia actúe. Esto nos lleva a lo que mencionamos antes. ¿Cómo sería realmente el plan de Estonia para reducir a Rusia a cenizas? Sin duda, Estonia se ha preparado mucho para una invasión rusa, como veremos. Primero, Rusia debe saber que Estonia ya no es la misma nación de antes. Cuando empezó a surgir la conversación sobre una posible invasión, Sagna lo insinuó al hablar de las inversiones del país en defensa, y lo deja muy claro en más declaraciones que dio en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Los planes anteriores del pasado eran simplemente, si Rusia viene, entonces la OTAN finalmente ganará la guerra. En ese caso, no quedará ningún estonio, pero no nos interesan esos planes. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia señala, quizá con cierta amargura, que los planes anteriores para derrotar a Rusia implicaban sacrificar a Estonia. Para que la OTAN europea sobreviva para una contraofensiva, ese es nuestro plan, porque no hay otro. No podemos dejar que Rusia entre a los estados bálticos y luego contraatacar, añade Sagna. Y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su mentalidad. Lógicamente, hay un problema claro con lo que Estonia pretende hacer en una pelea 1 a 1. Rusia supera a Estonia, incluso después de 4 años de guerra con Ucrania. Como señala Global Firepower, que clasifica a las naciones militares del mundo según la fuerza de tierra, aire y mar, Rusia todavía tiene el segundo ejército más fuerte del mundo. Con base en sus métricas, Estonia ocupa el lugar 106 de 145 naciones evaluadas y no hay un solo rubro en el que salga ganando frente a Rusia. Toda la población de Estonia, de casi 1.2 millones de personas, es menor que los 1.3 millones de efectivos en activo que Rusia tiene solo en su ejército. El presupuesto de defensa ruso es unas 100 veces mayor que el de Estonia y financia una fuerza aérea de 4.237 aeronaves frente a solo 2 de Estonia, y una marina con una flota de 747 unidades frente a los 8 buques de guerra que Estonia tiene, incluso en tierra. Global Firepower dice que Estonia no tiene tanques y solo 2.507 vehículos blindados. Esto hará muy difícil que el país se defienda de los ataques preferidos de Putin. Esas cifras hacen que la charla de Sagna sobre invadir Rusia parezca una locura. ¿Recuerdas lo que dijo de ataques en profundidad? Estonia no enviaría soldados a Rusia. Sería casi imposible, ya que Rusia cuenta con suficientes soldados para bloquear el país y evitar que alguien lo cruce. Pero lo que Estonia sí puede hacer, y es probable que lo haya aprendido de Ucrania, es golpear a Rusia muy en la retaguardia para frenar el avance de los soldados en tierra. Estonia compró una docena de sistemas de cohetes HIMARS a Estados Unidos y planea adquirir al menos 6 más. Si Lockheed Martin, fabricante de HIMARS, recibe permiso del Pentágono para producirlos. Esos nuevos HIMARS llegarían a Estonia para 2028 o 2029 y le darán al país la capacidad de lanzar ataques de largo alcance dentro del territorio ruso. Ya vimos que Ucrania demostró varias veces, por ejemplo durante su guerra con Rusia, que el HIMARS sí sirve para ese trabajo en particular. El 28 de septiembre se informó que Ucrania realizó un exitoso ataque con HIMARS a una planta termoeléctrica en el Oblast de Belgorod.
Estonia colinda con Rusia, y es probable que los sistemas HIMARS que posee y planea comprar podrían apuntar hacia la región de San Petersburgo, poniendo en riesgo uno de los centros de población más importantes de Rusia. Además, San Petersburgo también resulta ser una de las regiones más prósperas de Rusia. Putin buscaría protegerla de la guerra que él mismo quiere iniciar. Estonia puede evitar esa protección recordando a Rusia que recibirá una fuerte respuesta si sus soldados cruzan la línea. A la amenaza de los HIMARS se suma la llegada a Estonia de 6 sistemas surcoreanos de lanzacohetes K-239 Chunmoo. Estonia anunció ese pedido en diciembre dentro de un contrato de 290 millones de euros, 342 millones de dólares, que incluye misiles para reforzar su capacidad de largo alcance. El principal entre ellos es el CTM-90, que es un misil balístico táctico con un alcance de hasta 290 kilómetros o alrededor de 180 millas. Eso vuelve a poner en riesgo partes de San Petersburgo. Estonia también recibirá misiles CTM-MR y CGR-080 que tienen alcances de 160 y 80 kilómetros o 99.4 y 49.7 millas respectivamente. El misil de mayor alcance amenazaría las regiones rusas vecinas a Estonia, mientras que el de menor alcance podría atacar la retaguardia rusa en la Estonia ocupada si fuera necesario. Las entregas de estos sistemas surcoreanos iniciarán en la segunda mitad de 2027, según The Military Show. Y lo que estas entregas demuestran es que Estonia está consiguiendo algo de músculo para respaldar los comentarios hechos por su ministro de Relaciones Exteriores. Los ataques profundos sí son posibles, y Estonia los usará para atacar territorio ruso mientras se defiende en tierra. Aquí entra la segunda parte de la estrategia de Ucrania, clave como estas armas de ataque profundo para mostrarle a Putin que no pueden intimidar a Estonia. Al final, serán parte de una estrategia más amplia en la que Estonia aguanta el tiempo suficiente para recibir apoyo de sus aliados de la OTAN. La segunda, si Rusia intenta invadir Estonia, se activará el artículo 5 de la OTAN. Bajo ese artículo, todos los miembros de la OTAN están obligados a acudir en ayuda de cualquier miembro individual que sea objeto de un ataque en su territorio. Un aspecto poco reportado del artículo 5 es que esta ayuda puede no implicar fuerza armada, pero en el caso de Estonia va a depender de naciones como sus vecinos bálticos Lituania y Letonia, junto con los de las regiones adyacentes al Báltico, como Finlandia y Polonia. Al estar tan asustados por la jugada de Putin, responderán luchando junto a Estonia en su territorio. El reto de Estonia es que activar el artículo 5 no equivale a una respuesta inmediata de la OTAN. Organizar una guerra con Rusia toma tiempo. Además de los ataques profundos, Estonia acordó gastar más de 10.000 millones de euros, unos 11.8 mil millones de dólares, en su ejército entre 2026 y 2029 o 2025. El objetivo es una disuasión creíble, que Estonia busca con una versión renovada de sus fuerzas de defensa, que tendrá acceso a armas más modernas, mayores reservas de munición y entrenamiento avanzado. Estonia no quiere ser solo otro participante en una guerra de la OTAN con Rusia, busca ser un peso pesado. Estonia también está reforzando sus defensas, según el Kiev Post. El país aprobó una ley que obliga a edificios grandes de departamentos y oficinas a tener búnkeres y refugios antibombas, probablemente como medida para enfrentar ataques rusos con misiles y drones si Putin invade. Estonia también completó 110 kilómetros o unas 68 millas de una cerca que correrá a lo largo de su frontera oriental con Rusia, la cual usará para frenar a las fuerzas rusas y realizar vigilancia. Así sabrá cuando Putin planea atacar. A todo eso súmale las mejoras propuestas del país a sus capacidades de drones y a sus defensas aéreas. Estonia ha aprendido de la lucha de Ucrania contra Rusia y planea aplicar esas lecciones en su defensa. Hay una pregunta obvia después de todo esto. ¿Funcionará el plan de Estonia? Sí, porque el país podría asestar a Rusia un duro y sangriento golpe en respuesta a la invasión de Putin. Que misiles caigan en San Petersburgo basta para eso. Y la respuesta de Estonia quizás sea lo suficientemente fuerte como para enfurecer a los ciudadanos adinerados de esa región y presionar a Putin para que reconsidere su enfoque. Pero, a largo plazo, Estonia seguiría dependiendo en gran medida de sus aliados de la OTAN para trabajar junto con ella y desarrollar una defensa coordinada. Las cifras de Global Firepower son claras, y preocupa a Estonia que la OTAN quizá no sea la solución. Una simulación preocupante, de la que informó The Telegraph, la llamada simulación lituana, fue organizada por el medio alemán Die Welt y contó con exmiembros de la OTAN y analistas militares alemanes.
Bajo este juego de guerra hipotético, Die Welt concluyó que los miembros de la OTAN quedarían tan paralizados por la indecisión sobre qué deberían hacer, que si Rusia invadiera Lituania, la invasión estaría prácticamente consumada. Para cuando se organizara una respuesta, el gran titular de la simulación es el papel de Estados Unidos en todo esto. Expertos citados por Die Welt sugerían que Estados Unidos evitaría activar o ayudar bajo el artículo 5, temiendo provocar una tercera guerra mundial. Incluso Alemania, con tropas en Lituania, al parecer no podría frenar a las fuerzas de Putin. Este es un escenario apocalíptico, y aunque se enfoca en Lituania, Estonia también enfrenta retos similares como Estado báltico. Sin embargo, es importante señalar que el escenario de Die Welt es solo eso, un posible futuro entre muchos, y un futuro que depende en gran medida de la suposición de que Estados Unidos simplemente se quedaría de brazos cruzados y permitiría que Estonia fuera derrocada. Eso aún no es un hecho. Aún así, Estonia mostró que se prepara para cualquier situación. Preferiría evitar pelear. El presidente Alar Karis es uno de varios líderes europeos que piden a Europa nombrar un enviado para dialogar con Putin. Eso todavía no ha pasado, y hay grandes dudas sobre si Putin hablaría con ese enviado y si se podría confiar en sus palabras si lo hiciera. Estonia tiene su plan, golpear a Rusia tan fuerte como pueda para mandar un shock al sistema de Putin. Tan fuerte que sorprendería a todos, y puede que Estonia tenga que hacer justo eso. Mientras Europa duda sobre cómo abordar el problema de Putin, la fase 0 de la inminente guerra de Rusia con la OTAN ya comenzó. ¿Qué es la fase 0? Lo explicamos en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a The Military Show para conocer los preparativos recientes de los estados bálticos ante la invasión de Putin. Gracias por vernos.